El camino a Cristo, capítulo 4. Cómo obtener la paz interior. Quien encubre su pecado jamás prospera. Quien lo confiesa y lo deja, halla perdón. Proverbios 28:13. Las condiciones indicadas para obtener la misericordia de Dios son sencillas, justas y razonables. El Señor no nos exige que hagamos nada penoso para obtener el perdón de nuestros pecados. No necesitamos realizar largas y cansadoras peregrinaciones ni ejecutar duras penitencias para encomendar nuestras almas al Dios de los cielos o para expiar nuestras transgresiones, sino que todo aquel que confiese su pecado y se aparte de él alcanzará misericordia. Santiago apóstol dice: «Confesaos unos a otros vuestros pecados y orad unos por otros para que seáis sanados». Santiago 5:16. Sí, confesad vuestros pecados a Dios, el único que puede perdonarlos, y vuestras faltas unos a otros. Si has dado motivo de ofensa a tu amigo o vecino, tienes que reconocer tu falta, y es su deber perdonarte con buena voluntad. Entonces has de buscar el perdón de Dios, pues el hermano a quien ofendiste pertenece a Dios, y al perjudicarlo, pecaste contra su Creador y Redentor. La causa es presentada al único y verdadero mediador, nuestro gran sumo sacerdote, quien, tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado, puede compadecerse de nuestras debilidades. Hebreos 4:15. Y limpiarnos de toda mancha de iniquidad. Los que no han humillado su alma delante de Dios y no han reconocido su culpa, no han cumplido todavía la primera condición de la aceptación. Si no hemos experimentado ese arrepentimiento del cual nadie debe arrepentirse, y si no hemos confesado nuestros pecados con verdadera humillación de alma y quebrantamiento de espíritu, aborreciendo nuestra iniquidad, no hemos buscado verdaderamente el perdón de nuestros pecados, y si nunca lo hemos buscado, no hemos encontrado la paz de Dios. La única razón por la cual no obtenemos la remisión de nuestros pecados pasados es que no estamos dispuestos a humillar nuestro corazón ni a cumplir las condiciones que impone la palabra de verdad. Se nos dan instrucciones explícitas en cuanto a este asunto. La confesión de nuestros pecados, ya sea pública o privada, debe ser de corazón y voluntaria. No debe ser arrancada al pecador. No debe hacerse de un modo ligero y descuidado, o exigirse de aquellos que no tienen una comprensión real del carácter aborrecible del pecado. La confesión que brota de lo íntimo del alma sube al Dios de piedad infinita. El salmista dice: «El Señor está cerca de los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu». Salmo 34:18. La verdadera confesión es siempre de un carácter específico y reconoce pecados particulares. Quizás sean de tal naturaleza que solo puedan ser presentados delante de Dios. Pueden ser ofensas que deban confesarse individualmente a los que hayan sufrido daño por ellas. Pueden ser de carácter público, y en este caso, deberán confesarse públicamente. Ahora bien, toda confesión debería ser definida y directa, reconociendo de modo específico los pecados de los que uno mismo sea culpable. El ejemplo de Israel. En los días de Samuel, los israelitas se alejaron de Dios. Estaban sufriendo las consecuencias del pecado, pues habían perdido su fe en Dios, así como el discernimiento de su poder y de su sabiduría para gobernar a la nación, y no confiaban en la capacidad del Señor para defender y vindicar su causa. Se apartaron del gran gobernador del universo y desearon ser gobernados como las naciones que los rodeaban. Antes de encontrar paz, hicieron esta confesión explícita: «A todos nuestros pecados hemos añadido la maldad de pedirle un rey». 1 Samuel 12:19. Tenían que confesar el mismo pecado del cual se habían hecho culpables. Su ingratitud oprimía sus almas y los separaba de Dios. La confesión no es aceptable para Dios si no va acompañada de un arrepentimiento sincero y de una reforma. Tiene que haber cambios decididos en la vida. Todo lo que ofenda a Dios debe ser abandonado. Tal será el resultado de una verdadera tristeza por el pecado. Lo que es necesario que por nuestra parte hagamos se nos presenta claramente en las siguientes palabras: «Lavaos, limpiaos, apartad de mi vista vuestras obras malvadas, dejad de hacer el mal, aprended a hacer el bien,
buscad la justicia y reprended al opresor, abogad por el huérfano y defended a la viuda. Isaías 1:16-17. En cambio, si le digo al malvado, morirás, pero luego él se convierte de su pecado y actúa con justicia y rectitud, y devuelve lo que tomó en prenda y restituye lo que robó, y obedece los preceptos de vida, sin cometer ninguna iniquidad, ciertamente vivirá y no morirá. Ezequiel 33, 14-15. El apóstol Pablo, hablando de la obra del arrepentimiento, dice: Fijaos lo que ha producido en vosotros esta tristeza que proviene de Dios. ¡Qué empeño! ¡Qué afán por disculparse! ¡Qué indignación! ¡Qué temor! ¡Qué anhelo! ¡Qué preocupación! ¡Qué disposición para ver que se haga justicia! En todo habéis demostrado vuestra inocencia en este asunto. 2 Corintios 7:11. El pecado, al adormecer la percepción moral de quien obra mal, le impide discernir los defectos de su carácter y darse cuenta de la enormidad del mal que ha cometido. A menos que se rinda al poder convincente del Espíritu Santo, el pecador permanecerá parcialmente ciego a su pecado. Sus confesiones no son serias ni sinceras. Cada vez que reconoce su culpabilidad, añade una disculpa de su conducta, al declarar que, si no hubiera sido por ciertas circunstancias, no habría hecho esto o aquello que se le reprocha. El ejemplo de Adán y Eva. Un sentimiento de vergüenza y terror embargó a Adán y Eva después que hubieron comido de la fruta prohibida. Al principio, solo pensaban en cómo podrían excusar su pecado y escapar a la temida sentencia de muerte. Cuando el Señor les preguntó por su pecado, Adán respondió echando la culpa en parte a Dios y en parte a su compañera. La mujer que me diste por compañera me dio de ese fruto, y yo lo comí. La mujer echó la culpa a la serpiente diciendo: La serpiente me engañó y comí. Génesis 3, 12-13. ¿Por qué hiciste la serpiente? ¿Por qué permitiste que entrara en el Edén? Estas eran las preguntas implicadas en la excusa que dio por su pecado, haciendo, de este modo, responsable de su caída a Dios. El espíritu de justificación propia tuvo su origen en el padre de la mentira, y lo han manifestado todos los hijos e hijas de Adán. Las confesiones de esta clase no son inspiradas por el Espíritu Divino y no serán aceptadas por Dios. El arrepentimiento verdadero induce al hombre a aceptar su propia culpabilidad y reconocerla sin engaño ni hipocresía. Como el pobre, que no osaba ni aún alzar los ojos al cielo, exclamará: «Oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador». Lucas 18:13. Los que reconozcan así su culpabilidad serán justificados, porque el Señor Jesús presentará su sangre en favor del alma arrepentida. Los ejemplos de arrepentimiento y humillación genuinos, presentados en la palabra de Dios, revelan un espíritu de confesión que no busca excusas por el pecado, ni intenta su propia justificación. El apóstol Pablo no procuraba defenderse, sino que pintaba su pecado con los más oscuros tintes. Tampoco intentaba atenuar su culpa. Con la autoridad de los jefes de los sacerdotes, metí en la cárcel a muchos de los santos, y cuando los mataban, yo manifestaba mi aprobación. Muchas veces anduve de sinagoga en sinagoga, castigándolos para obligarlos a blasfemar. Mi obsesión contra ellos me llevaba al extremo de perseguirlos incluso en ciudades del extranjero. Hechos 26, 10-11. Él mismo declaró sin vacilar: Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Primera epístola a Timoteo, capítulo 1, versículo 15. El corazón humilde y quebrantado, enternecido por el arrepentimiento genuino, apreciará algo del amor de Dios y del valor del sacrificio del Calvario. Como el hijo que se confiesa a un padre amoroso, el que esté verdaderamente arrepentido presentará todos sus pecados delante de Dios. Escrito está: si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. 1 Juan 1:9. Este fue el capítulo 4. ¿Cómo obtener la paz interior? Que el Señor te guarde, que el Señor te cuide. Nos vemos en otro capítulo más de El Camino a Cristo.